Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20. Y yo sé, voy con el versículo 18 de Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a leer todos el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y muchas gracias te damos, Señor, por esa vida que nos dice a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos amonesta, Señor. Tu palabra que nos redarguye. Señor, te imploro que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, Señor, y que cumpla su propósito, Señor, en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos habla que hoy es día de salvación, día de edificación, Señor. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pablo en este texto nos descubre algo que está en su corazón. Nos descubre ese conflicto interno que él tenía, por el cual estaba batallando, y aún cada uno de nosotros batalla con ese conflicto interno. Pablo nos presenta su alma al desnudo y de su experiencia personal que él tuvo. Y como les dije, es la misma experiencia que cada uno de nosotros tiene que enfrentar a diario. Él sabía lo que estaba bien y quería hacerlo. Así como cada uno de nosotros aún sabe lo que está bien y queremos hacerlo. Pero ¿sabe que había un problema? No podía. No lo hacía. Él sabía lo que estaba mal y en ninguna manera, por ningún motivo quería hacerlo. Mas sin embargo, lo hacía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Que queriendo yo hacer el bien, no lo hago. Y queriendo no hacer el mal, lo hago. Y sabe que con ese conflicto tenemos que batallar todos nosotros. Con ese conflicto. ¿Cuál es la respuesta o cómo resuelvo ese conflicto en mi interior? ¿O por qué causa? Es como si yo tuviese dos personalidades dentro, como si yo tuviese dos personas, y hay una persona que quiere hacer el bien y que quiere buscar de Dios, pero hay otra persona que quiere hacer lo malo. ¿Será que eso era solo con Pablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O también con cada uno de nosotros?
El tema que estamos tratando es el pecado. El pecado. Y vamos a seguir desarrollando este tema hoy y dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a concluir con ese tema del pecado y las consecuencias que este trajo a la humanidad. Y aún las consecuencias que este trae a nosotros como creyentes. Y sabe, Pablo está hablando de esa vieja naturaleza que tenemos dentro. Esa vieja naturaleza la cual recibimos ¿de quién? De Adán. Esa naturaleza caída que recibimos de Adán. En el momento en que usted hace de Jesús su Señor y su Salvador, le es dada una nueva, usted recibe una nueva naturaleza. Pero esta nueva naturaleza no quita la vieja naturaleza. Entonces ahora usted queda con dos naturalezas dentro de sí. Y sabe que la que alimente más es la que toma más el control. Y este conflicto es el que habla Pablo allí en Romanos 7. Yo queriendo hacer el bien, ¿qué es lo que hago? No lo hago. No lo hago. Yo sé hacer el bien, pero no lo hago. Y queriendo huir de lo malo, no quiero hacer lo malo, más sin embargo, ¿qué? Lo hago. Y por eso es que él dice que miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más da la respuesta allí. Pero, ¿cómo se manifiesta esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta aún en los creyentes esa naturaleza pecaminosa? ¿Sabe? Se manifiesta de dos maneras. La primera, en que el hombre está inclinado a hacer el mal en forma permanente. Es una inclinación del hombre hacia lo malo en forma permanente. Romanos 1, del versículo 18 en adelante nos dice eso. ¿Alguien que me pueda buscar esta cita, por favor? Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. ¿Está bien? Sí, Katia. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo manifestadas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Sí? 21. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Nos está hablando de esta inclinación al mal. De esta inclinación al mal que tiene el hombre natural. Por eso es que Romanos 1 nos habla de la culpabilidad del hombre. No tiene excusas delante de Dios. ¿Por qué no tiene excusas? Porque nos habla de una depravación en forma permanente. Y esta depravación no significa que no posea el hombre ningún conocimiento de Dios. Pues el Salmo 19:1 ¿qué nos dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún la misma creación nos habla de ese creador, de ese Dios que organizó y que hizo todas las cosas. Todas las cosas. Pero, ¿sabe cuál es el problema? El problema es qué hacemos con ese conocimiento. Ese es el problema y ese es el conflicto. Porque Romano nos dice que el hombre, ¿qué? Habiendo conocido a Dios.
¿sí? Él conoce de Dios. La creación nos habla del Creador. Y Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Así que ninguno tiene excusas de que no tenga ese conocimiento. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es qué hace usted con ese conocimiento. ¿Qué hace usted con ese conocimiento? Es como cuando usted va a tomar el curso para manejar, para conducción. Si no estoy mal, son 20 horas de práctica. 20 horas de práctica que usted tiene que tomar. También son 25 horas de teoría. Y en esas 25 horas de teoría le enseñan mecánica básica, le enseñan normas de tránsito, le enseñan algo de accidentes, bueno, varias cosas. Usted puede tener todo ese conocimiento. Usted hizo el curso, ya tuvo la teoría de las normas de tránsito, todo eso, pero el problema es qué hace con ese conocimiento. Usted puede ir con su vehículo e ignorar que el semáforo está en rojo. Y sabe que el semáforo en rojo le indica ¿qué? Pare, pare. Más cuando está en verde ¿qué? Siga. También hay unas señalizaciones que le dicen 30, 15. ¿Y eso qué le está indicando? La velocidad límite a la cual usted puede marchar. Usted tiene el conocimiento, pero el problema es que hace usted con ese conocimiento. Usted puede ignorarlo. No interesa, no viene gente. Voy a 60. ¿Sí? Las dos líneas que hay atravesadas en las vías que le dicen no adelante. Y usted lo sabe. Pero usted, ¿qué hace con ese conocimiento? Usted puede ignorar ese conocimiento. ¿Y qué hace? Ay, no interesa, yo juego. Pasó. Ese es el problema real. Ese es el problema. No es que el hombre no tenga algún conocimiento de Dios. Porque la Escritura nos dice que las cosas invisibles de Él, ¿qué? Su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿qué? Visibles. Desde la fundación del mundo. De modo que no tienen excusa. Este pecado no es inconsciente de que está haciendo algo mal, sino que conscientemente pecan sabiendo que está mal. Y ese es el problema. Pecan, sabían dónde está el bien y dónde está el mal, pero decidieron ¿qué? El mal. El mal. Por eso es que Romanos 1 nos dice que la ira del hombre, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen con la vida. Y también donde dice que el que peca deliberadamente ya no le queda más sino juicio. El que peca sabiendo. También hay otra cita en Hechos 26, del 24 al 29, si alguien me la puede buscar. Hechos 26, versículo 24. Pablo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Sígate. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorar nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Aquí encontramos cómo a una audiencia, en especial nos habla del rey Agripa, Pablo le anuncia el mensaje del Evangelio.
Pablo le anuncia acerca de por qué estaba preso por envidia. Dice que me acusan acerca de la resurrección de los muertos, la cual predico, la cual nos enseñaron ahorita. Y le habla a este rey. Y sabe que así como este rey, muchos hoy en día. Porque Pablo le dice, ¿crees esto? O sea, lo que te he dicho no está escondido, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y sabe que Pablo ganó el corazón de Festo con el mensaje. ¿Pero qué dice? Por poco. Por poco me persuades ¿a qué? A ser cristiano. O sea, por poco me persuades a ser un seguidor de Cristo. Solo por poco. ¿Festo conocía la verdad? Sí. Claro. Claro. Aún Pablo le estaba recordando lo que él ya sabía. Y le estaba hablando de la salvación por medio de ese hombre Jesús. Ese Dios hecho hombre. Pero ¿cuántas veces nos topamos? Nos topamos con personas así. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una disposición hacia lo malo. Esa naturaleza pecaminosa nos hace tener una inclinación al mal en forma permanente. En forma permanente. Esta palabra depravación significa que tiene una naturaleza caída. Que tiene una naturaleza caída. Depravación no significa que usted peque en todas las formas posibles. ¿Sí? De hecho, que usted se sepa todos los pecados y que los cometa. Eso no es depravación. Sino que lo que es depravación es tener una naturaleza caída. Entonces, no solo se manifiesta esta naturaleza caída por medio de la inclinación al mal en forma permanente, sino también que el hombre está incapacitado para hacer el bien. ¿Cómo así? Sí, el hombre está incapacitado para hacer el bien. No quiere ni puede. Y tal ha sido la ruina en la que el pecado llevó a la humanidad. Hechos 28, 27, si alguien me puede buscar esta cita, otra persona. ¿Quién me la busca? Levante su mano, ¿quién me va a buscar esta cita? Hechos 28, 27. Bueno, puede leer desde el 26. ¿César? Otra persona, Primera de Corintios 2, 14. ¿Oído? Otra persona, Efesios 2, del 1 al 2. ¿El pastor? Sí. Y otra persona, Romanos 6, 6, y con eso terminamos. Romanos 6, 6. ¿Quién? ¿Jaber? Entonces el hombre está incapacitado para hacer el bien. Hechos 28, 27, ¿qué nos dice? Hechos 28. Desde el 26, puede leernos. Hechos 28, versículos 26 y 27. Dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Amén. ¿A quién está hablando Pablo? Pablo está hablando a los judíos que estaban en Roma. Recuerden, Pablo iba en calidad de preso. En calidad de preso. Cuando llegó allí a Roma, reunió, bueno, creo que estaba en ese tiempo en cárcel domiciliaria, si no estoy mal. Estaba en cárcel domiciliaria. Reunió a los judíos, empezó a hablarles porque él estaba así y empezó a predicarles el evangelio. Pero ¿qué fue lo que pasó con ellos?
empezó a haber disputas, desacuerdos. No creían el mensaje. Y los judíos, los mismos de su nación. Y por eso es que él dice, porque el corazón de este pueblo se ha que engrosado, con los oídos oyen pesadamente, sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Y entonces Pablo dice, ahora voy a los gentiles y ellos sí me van a escuchar. Ellos sí me van a escuchar. Entonces, el hombre tiene esa incapacidad de hacer el bien. Primera de Corintios 2:14 también nos habla acerca del hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Cuál es el hombre natural? El incrédulo, el que no conoce a Dios, el que no tiene a Jesús en su corazón. Y nos dice que el hombre natural que no percibe las cosas que son espirituales, porque para él son locura. Vaya y predique el evangelio por las calles. Le van a decir, loco! ¿Sí? ¡Cállese! Sí, le van a gritar. Las personas se ofenden. Porque el hombre natural no percibe esas cosas. No entiende. La única manera para que entienda es cuando el Espíritu Santo obra. No cuando el exponente va y lo convence y lo persuade con palabras y le dice no. Porque el Señor no nos mandó a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué las personas siguen pecando en lo mismo y siguen pecando y dañando e intentan buscar su bien a costa de pasarle por encima a la gente? ¿Por qué? Porque tienen cerrados sus ojos. Tienen el entendimiento cegado hacia lo bueno. Y por eso es que Corintios, Pablo nos habla de esos tres tipos de hombres. De ese hombre natural que no percibe las cosas que son espirituales, porque para él son locura, no las puede entender. Del hombre espiritual que anda en el espíritu, que vive en el espíritu, pero también habla de ese hombre carnal. De ese hombre carnal. Y Adrián Rogers dice que es como un monstruo espiritual. Este tipo de personas. Efesios 2, del 1 al 2, también nos habla de esa condición en la cual estábamos antes. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Cuál era la condición en la que estábamos antes? Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y en esta condición de muertos es en la cual Él nos da vida. Él nos da vida en esa condición de muertos. Y esta es la parte del andar en otro tiempo. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que un río arrastra? ¿Qué arrastra un río? Bueno, ¿y qué es lo que encuentra? Piedras, palos, basura, hojas, árboles, lo que encuentra, ¿cierto? ¿Por qué los arrastra? la corriente, la fuerza. ¿Cómo? La fuerza de la corriente. Porque están muertos. ¿La piedra tiene vida? No, ¿Las ramas tienen vida? no, sí. ¿Las hojas tienen vida? Pues sí están unidas al árbol. Pero cuando se le arrastra el río, ya no está unida a ese árbol. O puede que esté unida, pero ya está suelta de la tierra. Las arrastra porque están muertas.
Pero intenta salir. Pero el vivo, ¿qué es lo que hace? Intenta salir antes de que se ahogue. ¿Sabe cuál es el conflicto allí? ¿Cómo va a ser un árbol para escapar de Y vea algo, usted dijo, cuando crece la corriente o eso, ¿cierto? Yo estoy hablando qué es lo que arrastra un río. Yo en ningún momento dije si crece la corriente o no crece la corriente o no. O una bombada, ¿no? ¿Qué es lo que arrastra un río? ¿Sí? ¿Conocen al salmón? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el salmón? Nada contra la corriente. El salmón nada contra la corriente. Hacia arriba. Contra la corriente. Y él nada y nada contra la corriente hasta que llega a un lugar en el cual desova y allí muere. Sí. No le quedan bien. ¿No? Pero ¿sabe que esa es la condición del ser humano? La persona que está muerta, ¿qué es lo que hace? Se deja arrastrar por el mundo. Y anda según lo que manda el mundo. Según las tendencias, según la moda, todo lo que el mundo le ofrece, se deja arrastrar. ¿Por qué? Porque está muerto. No lucha. Más el Señor nos manda ¿qué? Nadar contra la corriente. Nadar contra corriente. Y cuando usted nada contra corriente es sinónimo de que está vivo. De que está vivo. Por eso debemos nadar contra corriente como los peces y no dejarnos arrastrar como los palos, hojas, etcétera, porque están muertos. El hombre no puede discernir, ver, escuchar, entender, hacer las cosas espirituales. Su camino está torcido y la consecuencia es ser infeliz. Por más que busca, lucha, encuentra muy poco. Encuentra muy poco. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para esta situación? ¿Cuál es el remedio para esa naturaleza caída? En la cual Pablo dice, yo combato. Dice, yo, miserable de mí, que me librara de este cuerpo de muerte. Porque yo queriendo hacer el bien, hay una ley que el mal está en mí. El mal está en mí. Y tengo esa lucha constante. Más el que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Crucificado. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz. Y esa es la solución a ese problema. Esa es la solución a ese problema. Nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado. Por eso es que nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para que qué? Para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido. Para que el cuerpo de pecado que nos induce hacia lo malo, que nos lleva permanentemente hacia el mal, sea destruido. ¿Y qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y sabe que esto es maravilloso para nosotros? Porque lo que es imposible lograr humanamente, Cristo lo logró en la cruz. En la cruz. Y quiero que medite por un momento. ¿De qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Usted es como esa persona natural que no percibe las cosas espirituales? ¿Sí? ¿Que no entiende que para usted es locura? ¿Es de ese tipo de personas? ¿O es del tipo de persona espiritual que anda en el espíritu, que vive en el espíritu, que busca hacer la voluntad de Dios? Que si Dios le dice coja por acá, usted no es rebelde, sino va tras las pisadas del Señor. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿O es de ese creyente carnal? De ese creyente carnal, ¿sí? Que pelea por todo, aunque es creyente, es el que más pelea, el que más alega, pero el que menos hace.
El que menos hace. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Sabe? Si usted es una persona natural, Cristo te está diciendo, la respuesta está allí, en la cruz. Reconoce a Jesús como su Salvador, como su Señor. Reconoce a Jesús como el Señor de tu vida. Creen en Él. La Escritura dice que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aún después de ser hecho hijo de Dios, Romanos 8:1 nos dice, porque ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Y vamos a terminar con este texto, Romanos 8:1. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:1. Y vamos todos, vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a leerlos a una sola voz. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por esa salvación que es en Cristo Jesús. Por ese perdón de pecados, porque nadie puede perdonar pecados sino solo tú, Señor. Y nadie puede limpiar sino es solo tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque aunque tenemos esa naturaleza caída dentro de nosotros, Señor, esa vieja naturaleza, la cual muchas veces nos conduce a hacer lo malo, la cual muchas veces nos impulsa para alejarnos de ti, Señor. Tenemos la victoria en la cruz, Señor. Tenemos la victoria en la cruz. Señor, y te pido, Señor, por tu iglesia. Te pido, Señor amado, para que nos ayudes a santificarnos cada día más. A ser santos en toda nuestra manera de vivir, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que hoy están aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Te pido por aquellos que todavía no te han creído, Señor. Por aquellos que han sido rebeldes, Señor, al mensaje del Evangelio. Por aquellos que no han depositado su fe en el dador de la vida. Señor, te imploro para que sean convencidos por el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo redarguya sus mentes, sus corazones, Señor. Redarguya, Señor, todo su ser. Y para que ellos se conviertan a ti, Señor. Y tú les des vida eterna. Señor, para que ellos dejen las vanidades, Señor. Para que ellos dejen ese andar en otro tiempo. Andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, Señor. Y se vuelvan a andar junto contigo, Señor. Señor, te imploro por la salvación de ellos, Señor. Y te imploro, Señor, por nosotros que nos ayudes, Señor. Con estas luchas y dificultades que tenemos todos los días, con estas batallas, Señor. Por estas dos naturalezas que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir triunfantes, creciendo en el Señor, buscando la paz, buscando la santidad, como dice tu palabra, sin la cual nadie verá a Dios. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.